30 de mayo, el salto a la libertad. ...30 años, casi 2 generaciones de uno de los acontecimientos más relevantes de la historia contemporánea del país, la liquidación de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el ajusticiamiento del tirano o el hecho del 30 de mayo, la gesta del 30 de mayo como se le conoce comúnmente tanto en el país como en el exterior. En esta ocasión, todavía, aún 3 décadas después, queremos dilucidar aspectos que tienen que ver con esta gesta histórica. Todavía no se ha esclarecido 100%, hay algunas incógnitas, hay algunas cosas que aclarar, pero sobre todo hay mucha ignorancia en una parte de los dominicanos, sobre todo de las nuevas generaciones, de los jóvenes, que ignoran qué fue la era de Trujillo, por qué se le puso término abruptamente en la autopista 30 de mayo, por qué el acontecimiento y por qué se conmemora en esta ocasión, por ser 3 décadas, casi coincidente con el periodo que duró la tiranía, 31 años, por qué hay tanta alaraca, dicen algunos jóvenes. Es decir, qué fue la era de Trujillo y por qué se liquidó de esa manera, se ajustició al tirano Rafael Leónidas Trujillo. Vamos a ver si podemos contribuir a esclarecer algunos aspectos de los orígenes del movimiento 30 de mayo, de cómo se gestó, se fueron conformando y juntando voluntades para dar al traste con esta férrea dictadura, cómo se ejecutó, se materializó esa gesta en la noche misma del 30 de mayo, cuáles eran los objetivos de ese movimiento y finalmente también vamos a pasar revista cómo fue la suerte o la poca suerte de la mayoría de los ejecutores de esa acción histórica, la liquidación de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Para ello hemos contado con la colaboración entusiasta de la Fundación 30 de Mayo y tenemos aquí en el panel al presidente de la misma, el ingeniero Luis Manuel Pellerano Amiama, sobrino de uno de los héroes del 30 de mayo. Tenemos también aquí al licenciado Eduardo García Michel, hijo de uno de los hombres que participó también en la gesta del 30 de mayo, don Antonio García Vázquez, y también ligado a las familias de la Maza y a otros de los participantes en esta gesta histórica. De este lado tenemos a César Estrella Sadalá, ya los apellidos lo dicen, hermano de uno de los participantes activos en la gesta del 30 de mayo, y también él participante, aunque no en la ejecución del tirano, sí en el movimiento, y fue también de los que estuvo preso, y tiene una parte, controla alguna parte de la historia de esos acontecimientos. Finalmente tenemos a Miguel Ángel Visier, un español de origen dominicano por méritos y por años viviendo en el país, que fue de los conjurados para el 30 de mayo y en cuyas manos se descargaron importantes responsabilidades como la de adecuación de armamentos y transporte de armas, las armas que fueron necesarias para la acción del 30 de mayo. Pero no solamente vamos a contar con los testimonios de estas 4 personas que, como dice Juan Bolívar, tienen bastante conocimiento de todo lo que aconteció ese día histórico. Comencemos de inmediato con el presidente de la Fundación 30 de mayo para ver si él nos empieza a ubicar en los cuales son las impresiones, las cosas que ha recogido sobre los orígenes del 30 de mayo. Bien, yo diría que para hablar de los orígenes del 30 de mayo habría que pensar casi en ir alrededor de cada uno de las personas que tuvieron en forma directa envuelta. Sin embargo, puede ser un error hacerlo exclusivamente así, sin orientarnos un poco alrededor, número 1, de la situación de terror que vivía el país. Digo de la situación de terror porque eso influye mucho en la forma como se aglutinó ese grupo. Segundo, hacer un comparativo con las características de este movimiento con otro tipo de movimientos que también sirvieron a nivel de invasiones o otro tipo de movimientos armados con el fin de derrocar a Trujillo. Este es un movimiento que no tenía un carácter proselitista de grupo grande, sino que era un grupo que por el tipo de acción a realizarse tenía que ser evidentemente reducido y con una característica, la discreción tenía que jugar un aspecto fundamental. Siguiendo tratando de elaborar un perfil alrededor del movimiento, tenemos que se
mantiene permanentemente girando alrededor de amistades muy cercanas. Todo el grupo de conjurados se mantenía en una estrecha relación siempre, o de actividad social que realizaban, o en sí por relaciones familiares, o hasta por aspectos de ser compadres y amigos íntimos. Otro de los perfiles que sale a flote muy claramente en todos los conjurados es el arrojo a la acción. El perfil de cada uno de ellos es claro. Hay una afición para el uso y el dominio de las armas, en todos. O sea, no hay un entrenamiento para el hecho del 30 de mayo, no. La afición por las armas, el uso de las armas y el dominio de esas armas era parte de la vida de ese grupo. Bueno, hay tres que son exmilitares, uno militar activo. Exacto. El caso del teniente Amado García Guerrero, pero Juan Tomás Díaz, ex general de las Fuerzas Armadas, y Antonio de la Maza, que fue oficial de las Fuerzas Armadas, aunque ya estaba en retiro también. Pero además de eso, parece que en el grupo había varios que eran aficionados a la cacería, a la caza, ¿no? Y eso los mantuvo continuamente en relación con las armas. Tratando de completar, Juan Bolívar, algo que he encontrado como un perfil uniforme, buenas condiciones físicas entre los conjurados. Y algo muy importante, sus edades oscilaban entre 45 y 55 años al momento de la gesta. Todos eran casados, en su gran parte eran casados, vamos a decir, lo cual le daba al movimiento un equilibrio de personas que ya tenían un estado de vida bastante definido, un estilo de trabajo definido y un compromiso de la acción que tal vez lo hacía mucho más grave que cualquier otro tipo de compromisos que se podrían realizar mientras la persona es soltera. Quisiera tal vez mover un poquito la conversación, bueno, dejando hay que agregar este marco. Olvidamos decir también que había otro que había sido militar, Pedro Livio Cedeño. Exactamente. Es decir, era otro hombre de armas. Sí, quizás, Juan Bolívar, yo podría, aunque tal vez no me corresponda, porque yo era muy joven en aquella época, pero sí, sirviendo de portavoz a mi padre, que lamentablemente no está en este mundo en este momento, podría, sirviéndome de lo que dejó escrito y de sus recuerdos, hablar un poco de, en opinión de él, cómo comenzó a gestarse este movimiento. Él contaba que siendo el año 59, cuando llegó la expedición del 14 de junio al país, que causó una conmoción en la República Dominicana y que fue un clarín de libertad, un anuncio de que ya la era de las libertades estaba próxima. Él se reunió con Juan Tomás Díaz, a quien lo unían vínculos de amistad y de familiaridad. Un hermano suyo estaba casado con una hija, está casado de Juan Tomás Díaz. Y conversaban, ambos se sentían inconformes por lo que estaba sucediendo, por la opresión, la falta de libertades, la intolerancia en que se vivía, la tiranía. Y Juan Tomás, que tuvo que ponerse al frente como general encargado del área de La Vega, que tuvo que ponerse al frente de las tropas para subir a Constanza, en momentos en que bajaba a La Vega, le contaba a mi padre lo mal que se sentía, lo mal que se estaba tratando a los prisioneros. Incluso en Constanza, Juan Tomás Díaz le llamó la atención a algunos soldados que maltrataban a algunos de los prisioneros del 14 de junio. En ese momento, mi padre se atrevió a decirle a Juan Tomás que el pueblo esperaba algo de él. Y Juan Tomás se sintió impotente, pero manifestó que sí, que él tenía deseo de hacer algo. Fue así como, mi padre cuenta, corrió donde Antonio de la Maza, que desde hace un tiempo estaba en esos aprestos, y le contó a Antonio de la Maza la disposición anímica en que se encontraba Juan Tomás Díaz. Fue así como se unieron esas dos voluntades que llevaron cierto liderazgo en el movimiento del 30 de mayo. ¿Qué los unió? Una acción audaz de valientes,
la gesta del 14 de junio, la expedición del 14 de junio. Ahí comenzaron a desencadenarse los acontecimientos y poco a poco se fueron agregando otras personalidades al movimiento, fue engrosando la conspiración, hasta que finalmente, ya en el año 61, otro grupo de valientes se unieron también a ese núcleo central que tenía su sede de reuniones en la casa de Juan Tomás Díaz, aquí en Santo Domingo. Ese grupo fue formado por César Estrella Sadalá, por Salvador Estrella Sadalá, por Antonio Inver Barreras y por el teniente Amado García Guerrero. O sea, desde el año 59, pienso yo, que comenzó a gestarse el embrión de lo que posteriormente fue la gesta del 30 de mayo. Quizás sería interesante conocer cómo confluyen estos dos grupos, el que integran Sí. César Estrella y Salvador. Perdón. Sí. Realmente lo que acaba de decir Eduardo es la parte inicial del proceso. La invasión de junio, yo diría que abrió las puertas a un sentimiento que venía ya arrastrándose por una serie de secuencias de muchos años atrás. Ya el dominicano, desde los años 55, había comenzado a sufrir una metamorfosis que no la manifestaba públicamente, pero que ya estaba internamente en embrión. Por eso habían grupos disímiles reunidos a nivel social, a nivel de amistad, a nivel deportiva, donde ya se comenzaba a manifestar claramente la necesidad de que hubiera un cambio radical en la República Dominicana. Y fue conformándose una situación donde ya el hombre dominicano se sentía afectado por esa situación. El hecho definitivo que motivó ya una reacción en cadena fue tanto la situación generada con el problema religioso y la muerte de las hermanas Mirabal. A mí nunca se me olvida cuando yo llego a mi casa, vivía con Salvador y salió en la prensa la muerte de las hermanas Mirabal, donde él hizo una manifestación de indignación diciendo: ya nosotros no quedamos hombres, nosotros prácticamente estamos convirtiéndonos en parias. Si nosotros no hacemos algo, este país ya va definitivamente a la destrucción. Todo este tipo de cosas generó precisamente que se acelerara este movimiento. ¿Cómo viene el engranaje entre el grupo que tenía Juan Tomás y el grupo de Salvador? Antonio de la Maza, quien yo diría que era un eslabón para todos los grupos, porque fue una persona que estaba, yo diría, rumiando la muerte de Trujillo desde el mismo momento en que fue asesinado su hermano Tabito de la Maza, y que estaba muy vinculado familiarmente a mi papá y a mis hermanos. Se acercó un sábado de febrero de 1961 a la casa de Salvador en la Mahatma Gandhi, en razón de que habían corrido rumores en Santiago de que la hermana mayor de nosotros, que fue prácticamente la que nos crió, porque tuvimos la desgracia de que nuestra madre murió estando joven, se había visto involucrada en situaciones de volantes y cosas de estas con motivo de la hermana Mirabal. Esa fue la razón por la que Antonio de la Maza se acerca, para darle un testimonio de amistad, de que eran hermanos y que él sabía lo que significaba esa persona para nosotros y que él quería manifestarle su solidaridad en ese momento. Pero lo importante del asunto es que yo recibo personalmente a Antonio de la Maza en la casa Mahatma Gandhi, sábado. Salvador se estaba pelando y él me preguntó por Salvador. Yo le anuncié a Salvador, me lo hallé extraño porque habían estado un poco alejados. ¿De qué fecha estamos hablando ahí? Estamos hablando de febrero de 1961. Ya el grupo de Salvador, Antonio Inver, Amado García Guerrero, que era primo, hermano de la esposa de Salvador, ha sido visitante de la casa, y Antonio Inver, que conformaban el grupo social y de amistad. Ahí Antonio de la Maza conversa con Salvador en una parte, y cuando Antonio de la Maza se retira, Salvador me dice: ¿tú sabes a qué vino, Antonio?
Entonces me da la explicación de que Antonio había venido a decirle lo de la hermana de nosotros, a decirle, mostrarle su solidaridad y al mismo tiempo manifestarle en qué actitud estaban. Entonces Salvador, que ya por su parte venía arrastrando un proceso conspirativo, pues se solidariza y a posteriori pues hace partícipe a Antonio Inver y al teniente Amado García Guerrero, quien le fue presentado a Antonio de la Maza en la puerta porque no sabía quién era. Y ahí comienza entonces ya el engranaje dentro del grupo de Salvador, Antonio Inver y Amado García Guerrero, y el grupo que ya conformaban Juan Tomás Díaz, etc. O sea, quien ha unido estos dos grupos fue Antonio de la Maza con sí, lo que César acaba de decir es muy importante. Con ese nuevo aporte, con esa nueva sangre que se incorporó a un único grupo, que es el grupo finalmente de la gesta del 30 de mayo, se hizo más viable la gesta, como así sucedió. Antes de lo que él decía, el otro grupo, todavía sin la incorporación de la gente de El Salvador, había estado estructurando los planes, no solamente los planes en cuanto a la liquidación de la tiranía, sino los planes en cuanto a qué hacer una vez desaparecido Trujillo. Es decir, había toda una coordinación en cuanto a que lo que se perseguía era la toma del poder, el derrocamiento de Trujillo, la toma del poder y una serie de medidas de carácter político que quizás podamos hablar en otro momento.